En Brasil pasó lo que todo el mundo sabía y lo que tenía que pasar. Luis Ignacio Lula da Silva siempre fue inocente y tal como lo denunciaron, fue víctima de lawfare, es decir, la utilización de la justicia con fines políticos. Lo acusaron de corrupción solo para sacarlo del camino electoral y que sus adversarios tomaran ventaja. Así, bajo el juego sucio, Bolsonaro ganó como presidente de ese país. Los medios hegemónicos quedaron en shock con la decisión del juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, que anuló las 3 sentencias por corrupción contra Lula da Silva. ¿Cómo es esto?, se preguntaban desde las salas de redacción, las mismas que lo acusaron como verdugos y dieron por hecho los supuestos crímenes del líder obrero. La mentira se cayó, Lula quedó absuelto y en plena libertad ganó la verdad. Solo hay que recordar cómo el 12 de julio del año 2017, sin evidencias o pruebas, fue encarcelado a 9 años y 3 meses de prisión por el entonces juez Sergio Moro, que curiosamente luego fue recompensado como ministro de Bolsonaro. Qué cosas, ¿no? El crimen de Lula nunca se encontró, pero el criminal sí, la justicia parcial y politizada que fabricó y mediatizó el supuesto crimen. Lavallato y Odebrecht fueron los instrumentos detonantes de una catástrofe política que desembocó en la militarización de los poderes públicos, un desastre biológico por la falta de políticas de sanidad para prevenir la COVID-19, crecimiento exponencial de la pobreza y la desarticulación de la sociedad brasileña con la toma del poder por parte de un ultraconservador evangélico y militar dentro del Estado. El lawfare ya no es una invención fantástica, es un hecho, es una realidad y la prueba del delito es el caso de Lula da Silva. Pero el daño ya está hecho. Brasil retrocedió en la disminución de la desigualdad y la pobreza. Los muertos se cuentan por miles con la pandemia y quedan heridas de la persecución judicial. Lavallato, la caída, el fracaso del lawfare. Pongamos el punto en la I. El pasado 9 de febrero, la segunda sala de la Corte Suprema de Brasil dio a la defensa del expresidente Lula da Silva el derecho a acceder a los diálogos virtuales de los integrantes de la Lava Jato. O estamos frente a una obra ficcional fantástica que merece el Nobel de Literatura, o estamos frente a un caso extravagante que este columnista de New York Times tiene razón en decir, es el más grande escándalo jurídico de la historia de la humanidad. Los mensajes cambiados entre los integrantes de la Lava Jato hacen parte del acervo de la operación Spoofing, que investiga una supuesta invasión de hackers a teléfonos de autoridades. El pasado 1 de marzo, la defensa del expresidente Lula presentó ante la Corte Suprema nuevos diálogos que muestran otras acciones ilegales de la Lava Jato. El 13 de septiembre de 2016, un día antes de la presentación de la denuncia contra Lula, Ataíde Ribeiro, integrante de la Lava Jato, demostraba preocupación. Personas, en especial del TAN, tenemos que pensar bien si vamos a utilizar ese diálogo de Marilsa, objeto de la interceptación. El diálogo puede reforzar la tesis de Lula que no quiso el departamento. Puede ser malo para nosotros. Enseguida, Ataíde comparte el siguiente diálogo. Samara, ¿y doña Marisa devolvió el departamento? ¿Es eso? Y Marilsa le responde, sí, ella no quiso pagar su cuota. ¿Es eso? La conversación muestra que Marisa Leticia, esposa del expresidente Lula fallecida en 2017, desistió de la compra del departamento, de lo cual el expresidente fue condenado acusado de recibir de forma ilícita. No solo el diálogo fue omitido, como también no fue comunicado el hecho de interceptar a Marilsa, funcionaria de una de las constructoras investigadas por la Lava Jato. Otra parte de los mensajes filtrados muestra a la integrante Laura Tesle afirmando el 15 de abril del 2017. Estaba aqui pensando se era el caso de ir preparando una tercera denuncia de Palocci.
Quizás esto lo anime un poco más. Antônio Palocci es el exministro de Lula que se transformó en colaborador premiado de la operación, cuyo testimonio fue filtrado por el ex juez Sergio Moro días antes de las elecciones presidenciales del 2018. Testimonio con acusaciones sin pruebas y cuestionado por los propios integrantes de la Lava Jato. Decía Laura Tesle el 27 de abril del 2017 en uno de los mensajes filtrados. Sí, no hay corroboración ninguna, pero va a ser divertido detonar un poquito más la imagen del Nine. Nine, 9 en inglés, era como los integrantes de la Lava Jato llamaban a Lula en sus chats internos. El expresidente perdió un dedo en 1963 en un accidente laboral. Este 4 de marzo cumple 5 años de la conducción coercitiva ordenada contra Lula por Sergio Moro, el ex juez que condenó al expresidente y llegó a ser ministro de Jair Bolsonaro. Otros diálogos revelados por la prensa en 2019 en el seriado Vaza Jato muestran que existía una coordinación entre el Ministerio Público y el entonces juez Sergio Moro. Decía Dallagnol, jefe de la Lava Jato en el Ministerio Público, que la denuncia de Lula sería protocolada en breve y enseguida el ex juez Moro respondía: en fin, un día bueno. Lula fue condenado en primera y segunda instancia, fue impedido de disputar las elecciones que ganaba en todas las encuestas, quedó detenido por 580 días y poco después de ser liberado por decisión de la Corte Suprema en noviembre del 2019, denunció la persecución frente a una multitud. Yo tomé la decisión de ir a la Policía Federal. Yo podría haber ido a una embajada. Yo podría haber ido a otro país, pero yo tomé la decisión de ir hasta ahí porque necesitaba mostrar que el juez Moro es un canalla que estaba mintiendo. Yo necesitaba probar que Deltan Dallagnol no representa al Ministerio Público, que es una institución seria. Dallagnol montó una cuadrilla con Lava Jato para robar dinero de la Petrobras y de las empresas contratistas. Se espera que en los próximos días la Corte Suprema juzgue la suspensión del ex juez Sergio Moro, lo que podría significar la anulación del proceso que condenó a Lula da Silva. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. 7 años han transcurrido desde que la operación de persecución judicial Lava Jato aniquiló el Estado de Derecho y el sistema de justicia en Brasil. Los resultados del lawfare contra el expresidente Lula da Silva, que resultaron en un golpe de Estado contra la expresidenta Dilma Rousseff y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva, fracasaron. Absuelto Lula, crecen los temores. Encuestas posicionan al expresidente como el único candidato capaz de ganarle la presidencia a Jair Bolsonaro o a la derecha. Este país está totalmente desordenado. No hay gobierno, por eso están desordenados. Y lo voy a repetir, este país no tiene gobierno. Este país no cuida la economía. Este país no cuida el empleo. Este país no cuida los salarios. Este país no cuida la salud. No cuida el medio ambiente. No cuida la educación. No cuida a los jóvenes ni a los niños de la periferia. Entonces, ¿de qué cuidan ellos? ¿Hace cuántos años, compañeros sindicales, ustedes no escuchan la palabra inversión, desarrollo, generación de empleo, distribución de renta? Mientras el Ministerio Público utilizaba los medios de comunicaciones para vender la grandeza de que este país había recuperado los 4 millardos para la Petrobras, ustedes se cansaron de oír Dallagnol, el fiscal que decía, hablaba en globo y decía que recuperó 1 millardo, 2 millardos. ¿Ustedes saben cuál fue la pérdida que la Lava Jato? Yo estoy hablando solo de la Lava Jato, porque la Lava Jato, la operación Lava Jato,
podría haber investigado la corrupción, apresado a los dueños de la empresa que es ladrón, apresado político que es ladrón y mantener a las empresas funcionando. Porque al final de cuentas, para que ustedes tengan ideas, debido a la operación Lava-Jato, Brasil dejó de tener inversión de 172 millardos de reales. Hay mucha gente que lo quiere encarcerado, como hay amenazas hasta de muerte a Lula en Brasil. Entonces, todo el escenario aún es muy nebuloso y todo depende do que va a ocurrir en los próximos tiempos, ¿no? Y principalmente hablando do que haga el gobierno Bolsonaro, porque el gobierno Bolsonaro está con mucha dificultad de gobernar, de verdad que no gobierna, pero los ricos, el gran capital, el capital extranjero y la banca internacional, de cierta manera está contenta. ¿Por qué? Porque compró casi todas las empresas estatales brasileñas que fueron privatizadas, compró todo el petróleo brasileño y sigue recibiendo casi mitad del Producto Interno Bruto que el gobierno arrecada de impuestos y tal, va para pagamento de deudas y interés de deudas, ¿no? Entonces, el capital financiero y las multinacionales, en especial las multinacionales del petróleo, están muy contentas. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que anuló las condenas contra el expresidente Lula da Silva, significó un duro golpe contra la estrategia del lawfare diseñada para tumbar gobiernos y satanizar líderes progresistas que tienen alta popularidad. La politóloga argentina Silvina Romano, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, asegura que si bien es cierto se cayó la mentira, el lawfare cumplió su objetivo: sacar del camino a Lula da Silva. Las consecuencias fueron la militarización de los poderes públicos, reducción del rol del Estado en la economía y el enquistamiento de una élite en el Poder Judicial. Pero la amenaza continúa. Hay posibilidades de iniciar otro juicio político contra Lula. Todo depende del procurador. ¿Podrá Lula derrotar el lawfare? Yo sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica que se haya contado en 500 años de historia. Es una batalla. Lula puede derrotar la judicialización de la política, la oferta que fue hecha contra él, contra el PT y contra este proyecto del país, o mismo, podemos decir así, un proyecto de América Latina o del mundo, que en caso de Brasil era representado por Lula, ¿no? Entonces, ¿puede derrotar? Sí puede, pero depende mucho de la correlación de fuerza de lo que venga a ocurrir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que el juego está siendo jugado y hay muchas posibilidades de que Lula asuma, gane el gobierno en la próxima elección, pero también hay posibilidad de que sequer sea Lula el candidato. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremete contra Lula y reivindica el mismo discurso contra el Partido de los Trabajadores de los años 2018 y 2019. Bolsonaro, incapaz de aglutinar a la mayoría, según encuestas, recurre al argumento del fraude, tal y como lo hizo el expresidente Donald Trump. La vuelta al radar político del Partido de los Trabajadores, del PT, amenaza a Bolsonaro, quien ha experimentado una caída de su popularidad como consecuencia de los actos de corrupción en los que ha estado envuelta su administración. Eso sí que está comprobado. Y la ausencia de políticas para manejar la propagación de la COVID-19. Puede ganar la próxima elección, pero yo creo que aún es temprano para definir si va a ser el PT o si va a ser el Lula, o quizás ser un candidato de un frente progresista, de un frente de izquierda progresista.
Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades de ganar. Si la cosa sigue como está, si la izquierda sigue acumulando, si el Bolsonaro sigue con este gobierno desastroso y si la derecha liberal brasileña, neoliberal, no logra emplacar un candidato. Ellos intentan todo el tiempo con varios nombres de la derecha liberal a emplacar un candidato que sea suyo, ¿no? Entonces se podría decir que en Brasil hay tres fuerzas en disputa. Una extrema derecha, que significa Bolsonaro, que está en el poder. Hay una derecha liberal que fue a derecha del golpe. Bolsonaro se sumó al golpe, la extrema derecha se sumó al golpe, pero quem produziu, quem fabricou a lawfare, quem estava por detrás era a esquerda, perdão, a direita liberal, que a pessoa mais conhecida seria Fernando Henrique Cardoso e todo este bloque aí. E a esquerda, o progressismo, a esquerda brasileira representada em Lula e em el PT. Pero que há outros partidos, há outras personalidades também que podem, pero las más fuertes y el partido más fuerte es sin duda Lula, Haddad y el PT. El presidente Jair Bolsonaro insiste en calificar de exitosa la ausencia de políticas sanitarias contra el coronavirus. Sigue apostando a la estrategia de la inmunización del rebaño, que consiste en el masivo contagio para generar anticuerpos, pero en realidad esto empeoró la situación. Nació una nueva variante de la cepa mucho más agresiva. Como de costumbre, el mandatario brasileño llamó imbéciles a quienes exigen al Estado la aplicación de las vacunas para paliar la pandemia. Científicos aseguran que Brasil va rumbo a convertirse en una bomba bacteriológica si el gobierno no toma las medidas necesarias para evitar su propagación. Pouco mais de um ano depois do primeiro caso confirmado em Brasil, el 26 de fevereiro de 2020, o país sudamericano é o epicentro da pandemia no mundo, superando a Estados Unidos e registrando el 10% de las muertes notificadas en el planeta, siendo que la nación solo tiene un 3% de la población mundial. Según un boletín de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil divulgado esta semana, el país vive su peor momento de la pandemia y registra seguidamente más de 2.000 muertes en un solo día. Estamos viviendo uno de los momentos más dramáticos de la pandemia desde su inicio. Estamos con una curva ascendente de casos. Solamente durante las últimas 24 horas murieron por COVID-19 en Brasil más de 2.300 personas. Estamos hace 60 días con una media diaria de más de 1.000 muertes y la perspectiva para las próximas 6 semanas es que mueran más de 2.000 personas por día. Durante essa semana e en el mismo día en que el expresidente Lula da Silva criticó las políticas equivocadas en el manejo de la crisis por parte del gobierno federal, el equipo del presidente Jair Bolsonaro aprobó la necesidad de las vacunas para combatir al coronavirus. Sin embargo, el gobierno no había dado prioridad a las licencias de los medicamentos y muchas vacunas aún no cuentan con el registro de la Agencia Nacional de Salud. Además, el presidente Jair Bolsonaro ha asumido una posición de negar a la ciencia e incentiva seguidamente el no cumplimiento de las medidas de aislamiento social y prevención, situación que se refleja en la voz de los ciudadanos. Estamos trabajando poco y hay que tener precauciones con alcohol, gel, mascarillas y tomando todos los cuidados para poder trabajar. Com uma nova variante afetando ao país, com um colapso em las estruturas hospitalarias e com 23 de los 27 estados de Brasil com um aumento em la média móvil de fallecidos, el proceso de vacunación se vuelve algo fundamental. Sin embargo, hasta ahora, según datos divulgados, se han vacunado poco más de 9 millones de personas, representando el 4% de la población brasileña. En un escenario como este, muchas de las ciudades del país se debaten en cerrar y establecer medidas para frenar un inminente caos sanitario,
si es que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro no establece salidas prácticas para ayudar a la población que ha sido severamente golpeada durante la crisis del coronavirus. La posible llegada del Partido de los Trabajadores al poder podría tener resultados positivos para Latinoamérica. El gigante latinoamericano, desde el golpe a Dilma Rousseff en el 2016, ha representado un verdadero obstáculo para la integración en América Latina. Bajo el mando de la política exterior estadounidense, Brasil ha jugado un rol preponderante en el desgaste progresivo de los organismos multilaterales como la UNASUR y la CELAC. Difíciles retos le espera a Brasil en caso de una posible victoria contra el bolsonarismo. Una victoria del PT, de Lula en Brasil, significaría una movida fuerte en el mundo, no solamente en América Latina. Porque Brasil volvería a entrar en este bloque de países emergentes que busca construir un respeto sobre la autonomía y la soberanía de los pueblos y de los países. Y también voltaría a esa articulación de los BRICS, que ahí está China, Índia, Rússia, Brasil, África do Sul, na construção de um bloque contra-hegemônico em relação aos interesses dos Estados Unidos e também da Europa. Em América Latina, em especial, uma vitória do PT cambiaria radicalmente toda a relação que o Brasil tem. Ahorita o Brasil está cerrado, está de espalda à América Latina e generando vários problemas, como, por exemplo, estuve involucrado em el golpe de Bolívia. Ahorita Bolívia retoma, não? As ameaças que veniam desde o Brasil, ahorita estão mais calmadas, mas veniam muitas ameaças, a tentativa da suposta ajuda humanitária, que o Brasil também se meteu nisso, coisa que o Brasil sempre teve uma relação respeitosa, mesmo no período que estava Fernando Henrique Cardoso, com a América Latina, com os países do continente, mas com este governo isso se rompeu quase que por completo. E volvendo governo progressista, essas relações internacionais do Brasil seriam distintas. E Brasil é um país que tem muita riqueza, apesar de todo o desastre que há por allá. Há muita agricultura, pequena, grande agricultura, a indústria que está golpeada, mas há comércio. Então, o Brasil poderia, em um prazo não muito largo, cambiar um pouco sua situação econômica no interno e também ajudar a abrir as relações de los países que ahorita estão bloqueados, como Nicarágua, como Cuba, como a própria Venezuela, né? Que o Brasil haria um contraponto com todo o que hace Estados Unidos de malo sobre nuestra América Latina. El lawfare, el uso político del sistema judicial, se cae por el peso de sus mentiras. La absolución del expresidente Lula da Silva dejó en evidencia que la bandera de la lucha contra la corrupción era solo un tópico para desestabilizar gobiernos progresistas de izquierda contrarios a la política exterior estadounidense, que vive en una permanente estafa. Su supuesta lucha contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la democracia, pero nada de esos principios se cumplen en el país del norte. La mentira se cae y la teoría del lawfare toma peso en la opinión pública. La verdad triunfa, sin embargo, el daño ya está hecho. Gobiernos como el de Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil lograron el objetivo que Estados Unidos buscaba: erradicar la presencia del Estado en la dirección de la economía nacional, fortalecer a las oligarquías y corporatocracias, fomentar y desarrollar un marco jurídico hacia el neoliberalismo, desarticular los organismos multilaterales de la región, lo que trajo como consecuencia el debilitamiento de una agenda integradora del continente, permitir la presencia de agentes extranjeros en los países. Lula da Silva, al recibir sus derechos políticos, nuevamente resaltó el principal problema del país:
la falta de gobierno capaz de dirigir el Estado. Especialistas apuntan a que el gobierno de Jair Bolsonaro fue un gobierno diseñado por Estados Unidos con el fin de debilitar la presencia del Estado y acelerar la entrega de su territorio y recursos naturales a mafias empresariales. Brasil ha entrado en una etapa de esperanza, sin embargo, no se sabe qué le deparará a esa nación. Pusimos el punto en la I.